Les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que en esta hora están acompañando el programa de esta noche. Qué bendición que nosotros podamos unirnos para bendecir, exaltar y glorificar al Señor y también para poder crecer en los principios de la palabra de Dios. Quiero saludar a cada uno de los hermanos, a Miguel Ángelo Montoya, a cada uno de los que están ahí conectados y conectándose. Es una noche en donde podemos crecer en las cosas del Señor y hemos venido hablando un poquito acerca de lo que es la Biblia, hemos venido hablando un poquito acerca de bibliología, qué es la Biblia, de dónde nos vino la Biblia, cómo nosotros podemos crecer en ella, y en esta última parte hemos venido hablando acerca de algunos personajes que fueron instrumentos de Dios para hablarnos de estos principios tan especiales que son los principios de las Sagradas Escrituras en los que nosotros podemos crecer en la gracia y conocimiento del Señor. En una primera instancia estuvimos hablando acerca de todos estos principios de las Sagradas Escrituras, y hoy entonces estaremos hablando de escritores de la Biblia, y estaremos hablando en una segunda parte de escritores de las Sagradas Escrituras. Ya hemos mencionado algunos de ellos y hoy entonces estaremos continuando con el tema de escritores de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces quiero que continuemos con esta parte, pero vamos a orar en una primera instancia. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Coloco cada persona que en este momento está unida con nosotros. Permite que nosotros podamos en tu misericordia y bondad crecer, y que quienes están escuchando, Señor, estas porciones de las Sagradas Escrituras puedan crecer también en el conocimiento tuyo y también en los estudios que estamos viendo acerca de todos estos personajes que tuvieron que ver de una u otra manera con las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por tu misericordia y bondad. Mari, mamá, bueno, me apagas aquí que está sonando cada que hay mensajes, si me haces el favor. En este no lo sé distinguir. No es el avión. Ya, muy bien. Bueno, qué pena. Ahora sí, qué pena con ustedes, mis amados, pero estoy usando otro aparato. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de todos estos escritores de la Biblia. Quiero que los conozcamos uno a uno y sepamos un poquito cómo fue el trato de Dios con ellos, para que entendamos un poquito cómo Dios utiliza diferentes instrumentos, y dentro de los instrumentos que el Señor utiliza, personajes tan especiales y tan lindos como a algunos de ellos, como vamos a mirar en su vida, en su historia, todo lo que ha sido. En la clase pasada estuvimos hablando de algunos de estos personajes, ¿cierto? Hablamos acerca de Moisés, su sucesor Josué, y también hablamos de Eleazar y Finés. Muy bien, entonces estuvimos hablando acerca de Eleazar, que es sobrino de Moisés, y también de Finés, y vimos esta parte tan especial en la vida de ellos. Hoy quiero que hablemos acerca de Samuel, y habíamos hablado acerca de él como un servidor público. Muy bien. ¿Quién escribe o qué escribe Samuel? Samuel escribe, ¿se acuerdan cuando vimos la Biblia hebrea? Que están unidos el libro de Jueces y el libro de Ruth, y aparece el libro de Samuel. Muy bien. Estos libros y estos 49 capítulos que nosotros vamos a mirar ahí, que van a narrar una gran cantidad de historia de las Sagradas Escrituras, son especiales porque son dados por Dios a través de un hombre que la Biblia lo señala como que ninguna de las palabras que él pronunció cayó a tierra. Samuel, el nombre Samuel significa pedido de Dios. ¿Y por qué el nombre Samuel? Recuerde que todo tiene que ver mucho con la vida del personaje, sus nombres tienen que ver mucho con la vida del personaje. Y él nace como la respuesta de una oración de su mamá, que venía al Señor al tabernáculo y le oraba permanentemente al Señor pidiéndole un hijo. Ella era una mujer que estaba en condición de esterilidad y ella clamaba al Señor para que el Señor le diera un hijo,
y aún en su clamor para el Señor, ella le promete al Señor que si le da este hijo, pues entonces que ella se lo iba a consagrar a Dios. Por allá en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 11, dice la Sagrada Escritura, que ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar las aflicciones de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces está hablando de ese voto que ella hizo para con su hijo, y como hay un clamor de dedicarlo delante de Dios. La oración de una madre. Samuel es el fruto de la oración de su madre, y ya en el versículo 24 al 28 dice que después que lo hubo deseado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Estamos hablando cuando ya el Señor le permite a ella tener a Samuel. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, y entonces ya queda Samuel en las manos de este hombre tan especial de Dios que era Elí. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo aparece en la escena bíblica Samuel. Samuel entonces empieza a desarrollar una labor que era como de aprendiz del sumo sacerdote, y dentro de todo ese proceso tendría que suceder algo dentro del trato de Dios con Samuel. Dios llama directamente a Samuel y lo llama en forma audible, y después de que hay un trato de Dios con Samuel, entonces Samuel empieza a desarrollar una labor como un líder espiritual de la nación de Israel. Por eso usted y yo vamos a notar que en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante, va a mostrar entonces cómo Dios va a levantar, después de Elí, de todas las situaciones que Elí pudo haber vivido, un ministerio muy grande y muy poderoso. Solo quiero leer los últimos 3 versículos que dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ya ha pasado un acontecimiento tremendo, que fue el primer trato de Dios en su casa con Samuel cuando estaba bajo el cuidado de Elí. Dios empieza a tratar con la vida de Samuel, y Elí se da cuenta entonces que este hombre Samuel estaba siendo utilizado en ese sentido, y cuando Samuel venía donde él y escuchaba que le llamaban, él pensaba que le estaba llamando el Señor, pero lo estaba llamando era Elí, pero lo estaba llamando el Señor. Entonces viene y responde a la voz de Dios. Dios empieza a tratar con Samuel, empieza a hablar con Samuel. Samuel vivía en la casa de Dios, tenía una relación permanente con Dios, y aquí vemos todo ese trato de Dios para con él, que sería como el inicio de lo que sería esa revelación de Dios para con nosotros a través de Samuel. Entonces Dios le empieza a revelar a Samuel, y él empieza entonces a tener esa relación con Dios, que más adelante va a ser escrita a través de todo lo que Dios quiere tratar o trató con el pueblo de Israel en su momento. Muy bien, en el caso de Samuel, él fue encargado de ungir a Saúl como el primer rey de Israel. No estaba de acuerdo, no quería que el pueblo de Israel levantara reyes, porque veía que las naciones paganas de esa manera se habían corrompido, pero sin embargo Dios, en su voluntad permisiva, tolera esto en el pueblo de Israel, acepta las demandas del pueblo, y entonces él va a ser ese portavoz de Dios para que Dios trate con Israel y con este nuevo rey, o nuevo, sí, porque antes habían venido jueces, con el rey que era colocado
por Dios, que fue en el caso de Saúl. Entonces Samuel es utilizado por Dios para reprender durante 3 veces a este rey Saúl por los pecados que él había cometido y por esa forma indirecta en que Saúl rechaza a Dios. También en este caso vamos a mirar que él fue utilizado para ungir al rey David, que él fue el sucesor al trono en el caso de Saúl. Y entonces ya se convierte como en un protector frente a las amenazas de los enemigos. Y también, lastimosamente, cuando Saúl es endemoniado y empieza a intentar acabar con la vida de David, Samuel va a ser entonces un aliado de David para poderlo orientar y guiar en las instrucciones que Dios quería para David. Muy bien, cuando Samuel muere, por allá en el año 1017, ocurre algo, antes de Cristo no, ocurre algo que el pueblo hace un gran luto por este hombre y él es enterrado ahí en Gabaón. Y cuando uno sube a Gabaón o va a Jerusalén, puede encontrar allá arriba, donde se puede observar desde la tumba de Samuel, la ciudad de Jerusalén, desde allá, desde Gabaón. Muy bien, uno va a mirar entonces que en este libro que él escribe, el libro de los jueces, él va a relatar la historia de Israel, y decía que cada uno, un momento muy tremendo del pueblo de Israel, porque dice él que hacía lo que bien le parecía, por allá en Jueces capítulo 21, versículo 25. Entonces uno mira que la nación de Israel va a pasar por 7 ciclos en 4 fases, ¿cierto? Va a haber la iniquidad del pueblo, momentos donde hay la opresión que ellos sufren, entonces sufren bajo la opresión extranjera, la intervención de nuestro Dios, cómo ellos alcanzan algún tipo de independencia, y después va a narrar más o menos 330 años de la historia de Israel entre el año 1380 y 1050. Tal vez Samuel compiló y redactó algunos registros históricos que se refieren a estos acontecimientos que les estoy diciendo. Muy bien. Ya en el libro de Ruth, dentro de los acontecimientos que son narrados en el libro de Ruth, uno va a notar que va a hablar acerca de qué, de esta mujer que era moabita llamada Ruth y que acompaña a la suegra de ella que se llamaba Noemí en el segundo matrimonio con Boaz. Uno va a mirar entonces cómo Dios va guiando una línea mesiánica y él narra esa línea mesiánica. Recuerde que en Génesis 3:15 habla de cómo Dios vencería a la serpiente a través de un redentor, a través de el linaje de la mujer que sería nuestro Señor Jesucristo. Y entonces uno va a mirar esto, entonces uno va a ver que Noemí va a estar en esta parte tan esencial para la bendición que Dios tiene en él. Entonces vamos a mirar entonces que es bisabuela del rey David y uno mira cosas muy importantes. Por ejemplo, uno de los historiadores que habla acerca de esta situación fue Josefo en el libro Contra Apión, en el capítulo 1, versículo 8, en un libro histórico, pero nos van a hablar de esto que ya la Sagrada Escritura nos está hablando. Y en 1 Samuel capítulo 1, del capítulo 1 al 24, va a hablar acerca de todo lo que él recibe como escritura inspirada por Dios y va a hablar dentro de lo que es el eslabón de la teocracia y lo que ya fue la monarquía. Entonces va a narrar todos estos sucesos y va a hablar de algo especial. Muy bien, entonces va a hablar, porque acuerde que Samuel fue el último de los jueces de Israel. Israel tuvo 14 jueces y entonces él es el último de estos jueces y el primero en ungir, o el utilizado para ungir al primer rey de Israel. Eso es como lo que nosotros podemos hablar acerca de uno de los hombres más importantes en la escritura, con una credibilidad muy grande y un hombre que le ha servido a Dios en ese momento de la historia de Israel de una manera muy relevante. Ahora, hablemos de otros escritores de la Biblia. Podemos hablar acerca de Natán y Gad, que estos fueron profetas y también fueron historiadores. Y uno va a mirar
que estos profetas son los que en la Sagrada Escritura son los que complementan la biografía de David y Saúl, y comenzando desde la muerte de Saúl. Entonces estamos hablando que escriben desde 1 de Samuel 25:1, y uno va a mirar entonces que la Biblia lo va a mostrar. Por ejemplo, en Primera de Crónicas está la atribución a Natán y a Gad, el anotar el registro de la vida de David y de la vida de Salomón. Y yo te quiero invitar para que, si tienes ahí una porción de las Sagradas Escrituras cerquita, en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 29 y 30. Son escritores que han escrito partes muy pequeñas, pero son muy relevantes para nosotros conocerlo en la historia del pueblo de Israel. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 y 30. También lo voy a leer. Que dice así: y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey. Primera de Crónicas. Muy bien, ahora sí. Y los hechos del rey David, primero y postrero, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad viviente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces aquí nos está dando directamente, hablando directamente de estas crónicas narradas por Natán y Gad. Y nuevamente en el capítulo 9 el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 9, versículo 29 dice: y los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros de los profetas Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Muy bien. Perdón, todos están escritos. Dije no están escritos, no. No están todos escritos en los libros de la profecía de Natán, de la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Muy bien, entonces aquí lo tenemos más claro. Muy bien, uno va a mirar que ellos entonces van a introducir un número de capítulos dentro de la Biblia. El nombre Natán significa Dios ha dado. Él fue muy clave en un promedio de 80 años del reinado de David y en el reinado de Salomón. O sea que estamos hablando entre el año 1010 y el año 930 antes de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero que habla o que comunica que no se permitía edificar el templo de Dios en Jerusalén por la circunstancia que estaba rodeando la vida de David por allá en Segunda de Crónicas capítulo 7, ¿cierto? Y entonces él viene y confronta a David por varias circunstancias, ¿cierto? Natán es el que lo confronta por el adulterio de Betsabé, por el asesinato de su esposo Urías, y uno nota que él ayuda a reorganizar, por ejemplo, el trabajo de los levitas dentro de Israel, orientando al rey David, y él empieza a ocupar algo especial porque él va a ser un consejero al lado del rey David, y en la organización de los levitas pues entonces los va a dirigir para que ellos puedan organizarse dentro del templo que ya va a ser edificado no por David, por esa sangre que derramó de sus manos y que Dios no le permitió edificar el templo, sino que cuando lo edifica Salomón, entonces puede apoyar en esta parte para que se pudiera hacer posteriormente el culto desde el templo de Jerusalén. Muy bien, ya después de que se casan David y Betsabé, que nace este hijo que ya Salomón, dentro de lo que es un matrimonio de David y ella, que ya se legitimiza, entonces Natán lleva presentes a ellos y lleva presentes al niño, y es algo especial porque entonces esto hace que todos esos rencores pasados
queden muertos. Por allá en ese año 970, él ayuda a Salomón a confirmar su reinado, y entonces él ayuda también en la constitución o inauguración de su nuevo gobierno por allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 45. Y uno va a notar entonces que a la muerte de él, dos de sus hijos entonces van a servir al rey de una manera muy legítima, reemplazando la labor que hacía su padre. Muy bien, entonces ellos sirven de una manera clara en Israel y son conocidos dentro de la nación de Israel, por allá en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 5. Bueno, ya cuando Natán muere, su sepulcro queda en Hebrón, y hasta el día de hoy pues se conoce la tumba de Natán, o los judíos reconocen en Hebrón la tumba de Natán. Ahora, hablemos de Gad. El nombre Gad significa buena fortuna. Él se une como consejero de David. Cuando David entra en ese tiempo de huir de Saúl, era fugitivo y se escondía continuamente del rey Saúl. El capítulo 22 de Segunda de Crónicas, en el versículo 5, no lo va a narrar. Capítulo 22 del libro de Crónicas, versículo 5 dice: y anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, cuando Hazael era rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Jorán. Muy bien, entonces al seguir David el consejo de Gad, él salva a las tropas que tiene de un desastre muy terrible dentro de ese reinado de David por allá en el año 1010 antes de nuestro Señor Jesucristo. Gad fue el que estaba cerca a David, escuchaba a David, hablaba con David, orientaba a David de parte de Dios. Hay un concepto veterotestamentario que hay que entenderlo. Cuando la Biblia habla de vidente y él aparece al lado de Gad, siempre el nombre que era el vidente que hablaba de David, no era un adivino, era alguien de parte de Dios, era un profeta que Dios le guiaba a ver el futuro. Entonces por eso el concepto de vidente. Él fue portavoz de David en esos juicios que hablábamos ahora, que Dios levantaba, y él tenía que pronunciar entonces las palabras de Dios frente a esto. Por allá en Samuel capítulo 24, versículo 11 al 19. Muy bien. Ahora, entonces uno mira que Natán es importante dentro de esto. También Natán, siendo un escritor de las Sagradas Escrituras, es delegado para organizar el culto musical dentro del templo de Jerusalén, y es Salomón el que lo encomienda en esto, por allá en Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 25. Y el relato que aparece en Primera de Samuel 25:31 habla acerca de la muerte de Samuel y continúa hasta el suicidio de Saúl. Uno va a mirar que Natán y Gad escriben en esa parte segunda de Samuel en cuanto al reinado davídico, incluyendo también el ascenso que él tuvo ya en la vida pública, y van a narrar por allá en el capítulo, eso fue en el capítulo 1 hasta el 10, también van a narrar el pecado que tiene con Betsabé en el capítulo 11 y 12 de ese libro, y también habla de cómo Dios trae consecuencias muy terribles, pero también viene perdón de Dios entre el capítulo 13 y el capítulo 24 de este mismo libro. También vamos a notar que va a hablar acerca de todos estos acontecimientos, y que la escritura nos va a mostrar que estos hombres fueron a unas crónicas que fueron dadas y que se conocían como las crónicas de Salomón, que fueron utilizadas por Esdras para escribir Primera y Segunda de Crónicas, y es algo especial. Entonces uno va a mirar que ellos son muy importantes, estoy hablando de Natán y Gad, dentro de la biografía de lo que es la vida de Salomón. Estos dos escritores son importantes
dentro de toda esta narración de la vida que conocemos nosotros en las Sagradas Escrituras de Salomón y de David y de Salomón posteriormente. Otro de los escritores de la Biblia que la mayoría de las personas conocen es David, ¿no? Y David es conocido en las Sagradas Escrituras como el hombre conforme al corazón de Dios. El término David o el nombre David significa amado o jefe. ¿En dónde nace David? Pues David es la línea genealógica de Cristo. También va a ser un referente para nuestro Señor Jesucristo en cuanto a Belén, porque había una promesa de que nacería el niño, o sea, Jesús en Belén. Entonces él nace en Belén de Judá. David nace en Belén de Judá. Y uno en la historia de David va a ver que él es el menor de 8 hijos de su padre Isaí. Y siendo el menor de los hijos era el que dentro de las familias de Israel no tenía las posibilidades de reinar como lo logró. La constitución de las familias de Israel era tremendo. El padre era el monarca, el primer hijo varón, si tuvo 10, 12 hijos, 8, como en el caso de David, el primer hijo iba a heredar la mitad de todas las posesiones de su padre, y el resto de la herencia iba a pasar a los otros hijos varones que tuviera su padre. O sea que el primer hijo heredaría la mitad y lo otro se repartiría entre los otros 7 hijos. Serían más pobres que él, tenía menos jerarquía que él. Y por eso cuando uno nota que vienen a buscar la promesa que Dios había dado, que en la casa de Isaí iba a nacer el rey de Israel, David es tenido en poco. Son presentados los hijos mayores, David no es presentado porque era el hijo menor y fuera de eso ejercía labores de pastoreo en el campo con las ovejas, que nunca podría tener las posibilidades de llegar a ser rey, y por ser el último hijo pues posiblemente iba a cuidar a su padre en su vejez. Dios voltea toda la historia con el rey David. Muy bien. Ahora, en David, ¿qué notamos de la Biblia? Él escribe, por ejemplo, el libro de los Salmos. Y los Salmos es el himnario del pueblo de Israel. No todos los salmos son escritos por David, solamente que se conozcan y se sepan que él los haya escrito. Son 77 salmos. La mayoría de Biblias de estudio, en cada capítulo va a narrar en dónde es un salmo de David. Dice Salmo de David. No solamente salmos, porque aparecen cánticos graduales que uno empieza a mirar con los nombres de Selah, bueno, otros nombres que aparecen en el libro de los salmos, y uno va a notar entonces que todos estos escritos son de diferentes, ¿cierto? Astarazá, los hijos de Coré, Tanerraíta, Emanerraíta, Moisés, etc. No son los 150 salmos de David, pero como él era el dulce cantor de Israel y los cantaba, y era el que cantaba el himnario, entonces se dice los salmos de David. Muy bien. David entonces es en su infancia pastor de ovejas, y mientras estaba pastoreando las ovejas empezó a desarrollar una capacidad muy tremenda tocando el arpa. El arpa no es como esas arpas que conocemos de música clásica o arpa llanera. Las arpas de ellos eran pequeñas, que se usaban en sus manos, y ellos tocaban el arpa, que era una singularidad, una arpa de ese tipo allá, era una arpa pequeña. Y él entonces en esa arpita hacía cánticos poéticos, canta los salmos que son inspirados en la meditación que él tiene en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. Y uno va a notar entonces que en aquel momento la palabra que David tenía en sus manos era el Pentateuco, y si anexaba el libro de Josué, entonces era el Hexateuco. El Pentateuco, 5 primeros libros, Hexateuco incluyendo el libro de Josué. La mayoría de sus cantos él no los compuso en su vida ya adulta. La mayoría de los cantos David los compone en su juventud. Dentro de los cantos que él compone en su juventud está el Salmo 23, que es el salmo que conocemos como el Salmo del Buen Pastor. Y uno mira que él lo hace de una manera especial. Después de la muerte de Saúl, él también continúa componiendo salmos mientras era un rey, era el rey de Israel. Y en algunos momentos estos salmos, como los vamos a poder leer en las Sagradas Escrituras, van a narrar esos éxitos que Dios le va a dar en su reinado.
por ejemplo, cuando captura la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Cuando extiende las fronteras de la nación, cuando trajo el arca del pacto, eh, entonces convierte a Jerusalén como en un centro de adoración tan especial. Bueno, nosotros también vamos a mirar en otros salmos otros trasfondos, ¿cierto? El arrepentimiento de los pecados que tiene por allá en el Salmo 32, Salmo 51, el periodo de hambre y pestilencia que vive la nación y la rebelión que logra o que logra hacer Absalón, su hijo. Muy bien. David era un hombre con una devoción muy grande hacia Dios, muy desinteresada, y uno lo va a ver a través de todos los años, donde él reúne materiales y hace los arreglos para la edificación del templo de Jerusalén. De hecho, deja los planos del templo de Jerusalén, la composición de muchos cánticos que son tan especiales para el culto de adoración dentro de Israel, que es como el contraste entre lo que fue David, que fue un dolor de cabeza para él mismo, para el mismo David, pero entonces uno lo va a notar así. Ya en el año 1050 al año 970, uno va a mirar entonces que ya están compilados esos 75 salmos que David logra hacer. Entonces uno va a mirar que entre los salmos que él compone están desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 32, desde el capítulo 34 al 41, desde el capítulo 51 hasta el 65, desde el capítulo 68 al 70, el Salmo 86, el 95, el 101, el 103, el 108 al 110, el 122, el 124, el 131 y desde el Salmo 138 hasta el Salmo 145. Estos son los salmos que en el pueblo de Israel siempre se le han colocado o atribuido a David, ¿cierto? Uno va a notar pues que él es entonces el autor de estos salmos. Muy bien. Y algunas partes de la escritura, cuando uno lee, por ejemplo, en Hechos 2:45 y en Hebreos 4:7, mencionan algunos de los salmos que compone David. Entonces, David podemos decir que compuso la mitad de los salmos. Y como les decía ahora, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento y aún en los mismos salmos, algunos que son en algunas Biblias de estudio que narran cuáles son los salmos atribuidos directamente al rey David. Muy bien, de todos modos, Hechos 2:45 habla, dice que el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, y entonces dice, dijiste, entonces está hablando de cómo Dios a través de aún los salmos pudo haber hablado a través de David. Entonces por eso muchos dicen que David profetizó muchas cosas concernientes a la iglesia y concernientes a la venida del Mesías. Muy bien, por allá antes en Hechos creo que dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús como Salvador de Israel. Está hablando el apóstol en Hechos capítulo 4, versículo 25. Entonces él era una persona muy especial, un miembro prominente de la tribu de Judá, y es uno de los eslabones más importantes que nosotros tenemos dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una promesa de que a través de la línea genealógica de David vendría el Mesías prometido. Y David muere más o menos en el año 970 antes de nuestro Señor Jesucristo. No muere muy viejo, aunque sus años de guerra y sus años con tantas presiones envejece muy rápido, su deterioro es tremendo, y él reina durante 40 años, y cuando él muere entonces en Jerusalén le hacen todos los honores reales. Muy bien, hablemos de salmistas, ya que estamos hablando de David. Hablemos, por ejemplo, desde Asaf hasta Emán Erraíta. Asaf fue nombrado directamente por David por allá en Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 5 para ser el director de los coros del templo de Jerusalén. Él, entre los años 1000 y el año 970 a.C., es una época muy linda porque Asaf entonces empieza a componer y logra componer 12 salmos, que son el Salmo 50 y el Salmo 73
hasta el Salmo 83. Dicen que pudo haber sido compilador de el libro, bueno, los salmos también están divididos, nosotros no los vemos así en la Reina Valera, pero están divididos en libros. Entonces dice que pudo haber sido el compilador del primer libro que aparece entre los salmos. Los salmos son 150 capítulos, pero hay varias divisiones de libros dentro de los salmos. Después vamos a hablar del libro de los salmos. Entonces, dentro del libro de los salmos, esa primera parte, que es el capítulo 1 al capítulo 41, dicen que pudo haber sido el compilador, Asaf, de los salmos, no el que los escribió, sino el que los une, los mete como un tomo, y entonces se le dice compilador. Muy bien, Asaf tiene un ministerio muy tremendo, porque Asaf es conocido como poeta, profeta y músico, y este ministerio que uno ve en Asaf no muere cuando muere el rey David. Aún en el reinado del rey Salomón aparece entonces Asaf como uno de los personajes más importantes que continúa al lado de Salomón dentro de los que estamos hablando del libro de los Salmos. Por eso hay una narración de esto en Segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 30. Estamos hablando de estos personajes, de Asaf como uno de estos personajes. Nosotros no sabemos quiénes eran los hijos de Asaf, se mencionan los hijos de Asaf, no sabemos cuántos eran los hijos de Asaf, pero la Biblia sí los describe en Primera de Crónicas 25 del 1 al 12 como cantores o cantantes que fungían en el templo de Jerusalén. Ya después, 550 años después del tiempo de Nehemías, uno mira que todavía se observaban las instrucciones que David le había dado a Asaf y que incluían los cultos de alabanza de esta misma manera. Por eso Nehemías 12:46 nos nombra algo acerca de esto. Ahora les hablaba, en la clase anterior creo que hablaba un poquito acerca de unos personajes que eran los hijos de Coré. Y alguien me preguntó y me dijo, pastor, pero no que los hijos de Coré se los había tragado la tierra. Los hijos de Coré que anduvieron con Coré. Pero también la Biblia dice que los otros hijos, los que eran levitas, no caminaron con Coré. Por eso la tierra no se los tragó. Pero estos reconocidos en los salmos como los hijos de Coré son los que componen, son los levitas que componen 10 salmos. Dentro de ellos está el Salmo 42, del Salmo 44 al 49, Salmo 84, Salmo 85 y Salmo 87. Dentro de los hijos de Coré hay unos nombres que figuran como hijos de él, que es Asir, Elcana, Abiasaf y Tahab, Uriel, Urías y Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 22 al 24 y versículos 31 al 38. Coré era primo y contemporáneo de Moisés. También fue portero del tabernáculo. Y él ya ahora hablaba acerca de que la familia, parte de la familia de él, son los que se rebelan contra Moisés y Aarón. Y entonces, como castigo, fue que él es tragado con ellos por la tierra. Gracias a Dios, según número 26 del 9 al 11, estos otros hijos de él fueron de muy buen testimonio para el pueblo de Israel. Hay uno de los profetas que es nieto del profeta Samuel y que tiene un momento muy especial dentro de las escrituras de la Biblia porque es Emán Erraíta. Él compone el Salmo 88. Y también entonces vamos a mirar al otro hombre muy reconocido junto con este, que es Etán Erraíta. O sea, está Emán Erraíta y Etán Erraíta. El Salmo 88 lo compone Emán, el Salmo 89 lo compone Etán, según Segunda de Crónica 6:33 y Segunda de Crónica 35 del 1 al 15. Estos dos son levitas y ellos tocaban los címbalos de bronce y dirigían también la música en el templo
Y todo esto dispuesto por el rey David en Primera de Crónicas, capítulo 15 y 19, nos hace la narración de estos dos grandes personajes para con el pueblo de Israel. Los salmos, al ser compuestos, no son escritos como cualquier otra parte de la escritura, sino que ellos son compuestos totalmente para ser cantados, y muchas de las cosas que se cantan de los salmos cantados tenían que ser utilizados con ciertos instrumentos. Entonces uno va a notar que hay salmos que se cantan con instrumentos de cuerda. Ya en el templo de Jerusalén, todas estas colecciones que se les llamaba colecciones graduales, y ya conocidas como el libro de alabanza, habla de estas antologías, y dentro de las antologías estaban las de David y las de Asaf, por allá en el Salmo 72:20, y en Segunda de Crónicas, capítulo 29:30, nos va a hablar un poquito acerca de esto. Ya aparecen entonces otras agrupaciones de salmos que son conocidos como los cánticos graduales, que son entre el Salmo 120 y 134, y también otros que son conocidos como los aleluya o alabanzas a Yahvé, que son el Salmo 145 al Salmo 150. Al pasar el tiempo, el libro de los salmos entonces es organizado en 5 partes. Dentro del libro de los salmos hay 5 libros. Dentro de este gran libro hay 5 pequeños libros, y entonces dentro de todos estos libros está lo normal que debía estar dentro de un himnario en Israel, que era una parte conocida como la doxología, que eran las alabanzas al Dios. Y entonces está el libro primero, que ahora les decía que iba entre el capítulo 1 y 41. Este libro es totalmente escrito por David, y es compilado por David, pero realmente a quien se le atribuye esto es a Asaf, y es algo especial. Ahora, también se habla de que Ezequías, que fue un reformador de Israel, es el que compila entre el capítulo 42 y 73, y también el tercer libro, que está entre el capítulo 73 y capítulo 89. Ya en el año 710, cuando Esdras colecciona los libros, entonces aparece el cuarto libro de los Salmos, que es desde el capítulo 90 hasta el 106, y el quinto, que van a ser entre el Salmo 107 y el Salmo 150. Ya en el año 430, más o menos, entre el 430 y el 500, ya aparecen incluidos en él el Salmo capítulo 90, que aparece entre el 1450 hasta el exilio de los judíos en Babilonia, donde ya entra el Salmo 137, que fue más o menos esos 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y uno va a mirar todos los temas que abarca el libro de los Salmos, que es un engrandecimiento a lo que es el Señor. Muy bien, me da tiempo de hablar de otro de los personajes más importantes, de los personajes muy importantes dentro de todos los que tenemos nosotros como escritores de la Biblia, que es Salomón, que es conocido como uno de los hombres que le pide a Dios sabiduría, y esa sabiduría que Dios le da en Dios es especial. Yo alguna vez dije que Salomón era muy sabio en un área, pero en el otro no, porque se dejó llevar su corazón de las mujeres que se convierten, que él atrae y que hacen mujeres de él. Bueno, después de que Salomón nace, él recibe algunos presentes, y dentro de los presentes hay un nombre especial que es Jedidías, que es amado de Jehová, ¿cierto? Entonces el nombre que se le dio en ese momento a Salomón es Jedidías. Entonces Salomón también es llamado Jedidías, que significa amado de Jehová. Él es educado por su padre David, y recuerda que a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Y esto empieza a mostrarnos, y empezamos a mirar a un hombre muy dedicado al Señor, un hombre con un amor especial hacia Dios. Estoy hablando de Salomón, y ya cuando él es coronado como el tercer rey de Israel,
Dios le dice cosas muy especiales. Por ejemplo, voy a leer una porción que está en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 8 al 13, donde Dios le dice: pida lo que quieras y yo te lo doy. Entonces él le dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y de discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: he aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido para que tanto que no habrá otro antes de ti ni después de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno vaya como tú en todos sus días. Qué cosa tan tremenda lo que sucede en esta relación y en ese corazón tan especial que le estamos mirando nosotros a Salomón, y que cuando hay un acercamiento a Dios, uno va a ver que el deseo de Salomón no era un deseo ni de riquezas, ni de adquirir cosas grandes, sino que era un deseo de acercarse de una manera muy especial delante de Dios. Salomón llega a ser un hombre pues muy renombrado en el mundo entero por la riqueza y sabiduría, y por eso vamos a encontrar que en Primera de Reyes 4, 32 al 34 dice: y compuso 3000 proverbios, y sus cantores fueron 1005. También diseñó sobre sus árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, y asimismo disertó sobre los animales, las aves, los reptiles, los peces, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama y la sabiduría de este. Se dice que de los 3000 dichos sabios de Salomón, solamente 915 se han conservado en el libro de Proverbios, entre el capítulo 1 y el capítulo 20. Esto era algo especial porque en una primera instancia fue su hijo Roboam el que podría tener esta posibilidad de acercamiento a él, ¿cierto? Entonces ya en Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 4, se habla acerca de las bendiciones que su hijo podría obtener si seguía el consejo de Dios. Entonces por eso aparecen estas palabras que dice que los proverbios tienen un propósito especial, que son entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Deberíamos de guiar a nuestros jóvenes para que leyeran el libro de Proverbios entre el capítulo 1 y el capítulo 20, ¿cierto? Ya en los capítulos 25 al 29 son recolectados y aparecen en la época del rey Ezequías, que es por allá en el año 700 antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y también nos habla la escritura que una mujer llamada la reina de Saba viaja 2000 kilómetros solamente para venir y consultar a Salomón y ver con sus propios ojos el resplandor de la gloria que tenía el rey Salomón. Y cuando ve esto, ella logra decir: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Primera de Reyes capítulo 10, versos 6 y 7, que es el halago de la reina de Saba a este hombre tan importante dentro de la historia bíblica que es Salomón. El reinado de Salomón se caracterizó porque, primero que todo, fue un reinado de paz. Él aprovecha este momento para entonces extender las relaciones comerciales de Israel a nivel mundial. Él fue el primer rey de Israel que empieza a trabajar lo que es el comercio internacional en Israel, porque lo que
Él tenía era el deseo de unir todas estas cosas, pero en ese afán de lograr paz trae de todas esas reinos circunvecinos, ciudades circunvecinas, ¿cierto? Hace pactos con estos reyes, y para poder hacer un buen pacto con estos reyes, como lo hacían en esa época todas estas naciones, entonces trae una gran cantidad de mujeres extranjeras y se une a ellas, y lastimosamente un hombre tan sabio cae en la peor vergüenza que puede tener un hombre inteligente, que es que ellas doblan su corazón, como lo dice la escritura, y lo llevan a él a prácticas idolátricas. Entonces él quebranta la ley del Señor para lograr unos fines políticos, si lo podríamos llamar así, y entonces es algo terrible. Bueno, también hablar del libro, por ejemplo, de Cantar de los Cantares, es un libro que nos va a hablar acerca de esos años mozos de él, en donde está en esa época de enamoramiento. Entonces va a colocar este libro en esos años tempranos de su vida, y va a hablar acerca de los goces de la vida matrimonial dentro de... Uno de los logros más grandes que uno va a ver en Salomón es que él va a construir el templo de Jerusalén, que es el centro de culto por más de 400 años para el pueblo de Israel. ¿Cuántos años se demoró él construyéndolo? 7 años, y fue una cosa tremenda. Imagínense que la ceremonia de dedicación del templo de Jerusalén en ese momento dura 14 días, en las que Salomón se arrodilla delante del Señor con los súbditos y ofrece una de las oraciones más largas que uno puede ver en las Sagradas Escrituras, donde vamos a notar la ternura de un corazón de un rey devoto a Dios. Estoy hablando antes de todo ese proceso con las mujeres estas, y que vamos a mostrar algo especial en una actitud de un hombre de unas dimensiones como las que tiene Salomón hasta este momento, ¿cierto? Como rey de Israel hasta este momento. Yo quisiera tomar un poquito de esa parte que está en Primera de Reyes, capítulo 8, del 50 al 53. Escuche esto. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, está hablándole una dedicatoria a Dios en esta oración, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia a los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos los ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oír en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti con heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, y como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Es una oración que realmente es impactante, y que nos va a mostrar a nosotros un corazón realmente dispuesto para con Dios. En estas porciones nosotros vemos un corazón de un hombre muy dedicado y muy dispuesto en su momento delante de Dios. También esto nos va a mostrar que el corazón del hombre, cuando abandona los principios de Dios, puede llegar a estar en una situación demasiado pobre y demasiado precaria. Cuando nosotros los seres humanos nos dejamos de la mano del Señor, nuestra vida cae en una desgracia muy grande. Ahora, mire cómo bendice en esta porción de Primera de Reyes 8, desde el 51 hasta el 61, cómo bendice al pueblo, y dice de la siguiente manera: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas tus promesas que expresaste por Moisés su siervo ha fallado, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en los estatutos y guardando los mandamientos, como en el día de hoy. Fue un día totalmente sublime cuando nosotros vemos en el momento en que nosotros estamos observando
de esta relación tan especial de Salomón en esta dedicación del templo, y que lastimosamente pues nosotros los seres humanos vemos que los seres humanos somos cambiantes frente a esto, y un día estamos en la gloria con el Señor y el otro día estamos despreciando las grandes cosas que Dios nos ha dado. En ese momento la confianza de Salomón no se basaba en sus propios logros, puesto que uno va a mirar que él dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guarda la ciudad, en vano vuela la guardia, que también lo vamos a mirar por allá en el Salmo capítulo 127, versículo 1, ¿cierto? Es muy especial lo que nosotros estamos mirando entonces de este hombre que en su momento fue un hombre grande en las manos del Señor. Entonces no basa sus logros en sus propios, no basa la victoria en sus propios logros, sino que hasta ese momento las victorias las basa en los logros que ha adquirido de la mano de Dios. Lastimosamente, ya cuando tiene esa influencia de sus esposas paganas, él abandona sus creencias espirituales, su corazón cambia. Así es el corazón del hombre. Cuando abandona los principios de Dios, abandona el acercamiento y esa sabiduría y esa capacidad que Dios nos da cuando llegamos a los caminos del Señor, se pierde. Entonces ya cuando estaba a la deriva, se desliza y busca el placer en las riquezas, en el trabajo, en los amigos, la popularidad, la religiosidad, las relaciones, el alto nivel social, y es algo que nos puede mostrar a nosotros las cosas importantes. Por eso en Eclesiastés él declara que todo en la vida sin el Señor es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya cuando ya está anciano, él concluye cuál es la satisfacción de la vida. Y ya en ese momento de su vida, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: ¿usted quiere ser satisfecho en la vida? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un hombre que tuvo un acercamiento a Dios, como lo acabamos de ver, también tuvo un alejamiento de Dios bajo estar en las riquezas, la fama y las mujeres, pero que en su parte final de su vida logra hacernos a nosotros entender que todas esas cosas son vanidad, y que si queremos bendición en nuestras vidas tenemos que llegar allá. Qué importante y qué bello cuando nosotros entendemos a estos hombres que fueron instrumentos en su momento por Dios y que nos van a hablar, como lo que él va a describir en este libro de mucha sabiduría, ¿cierto? En Proverbios y en Eclesiastés, lo importante y la sabiduría que viene de Dios, lo importante cuando guardamos sabiduría en Dios, lo torpe que somos, y Dios utiliza a un hombre tan inteligente para que veamos que la inteligencia humana no es. ¿En qué medida vemos la inteligencia de Salomón? En la medida que Salomón tiene temor de Dios. Pierde el temor de Dios, pierde la inteligencia, pierde la sabiduría de Dios. Perdemos el temor de Dios, perdemos la sabiduría que Dios nos ha dado, perdemos la capacidad que Dios nos ha dado, perdemos la sabiduría que Dios nos ha dado y caemos de la gracia de Dios. Para mí es muy importante estudiar la vida de los escritores de la Biblia, porque de cada uno de ellos hemos ido sacando y hemos ido viendo cosas muy importantes. Lástima que esto sea, como dicen por ahí, abuelo de pájaro, pero qué tan importante es que al verlos entendamos muchas cosas que nos hacen acercar al Señor y tener respeto hasta el final en nuestras vidas. Ya en el año 970 hasta el año 930, que Salomón escribe el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Ya uno ve que ya ha escrito, ¿sabe? Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y escribe también el Salmo 72 y el 127, que son, en todos reúnen 51 capítulos, y que uno mira cómo Dios trata con la vida de él. También vamos a mirar la biografía de Salomón por allá en el libro de Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas, y tal vez los principales autores fueron Jeremías y Esdras, que vamos a mirar
más adelante acerca de ellos. Bueno, hasta este momento solamente podríamos llegar al hablar de escritores de la Biblia hasta acá. Todavía nos quedan un largo recorrido donde vamos a mirar quiénes eran los últimos proverbistas, que fueron Agur, Lemuel, Ahías y otros más escritores que tendríamos en las Sagradas Escrituras.